9 de la mañana, 13 minutos, seguimos allí con estos 13 grados de temperatura y estamos con mucho placer hoy en Arriba Gente recibiendo a Lorena Ponce de León en esta mañana en la que vamos a hablar, aunque les parezca mentira, de un mes desde que tuvimos aquel contacto que fue virtual. Bienvenida Lorena, un placer realmente tenerte en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquel contacto, por si ustedes no lo recuerdan, tuvo que ver, porque Lorena es la impulsora de Sembrando. A ver, para contextualizar un poco, una de las principales preocupaciones de este gobierno, y obviamente para quien no lo ha notado, estamos hablando con la esposa del presidente de la República, una de las principales preocupaciones fue, en medio de esta situación de coronavirus, tratar de ofrecer soluciones, tratar de impulsar aquellos nuevos emprendimientos. Yo diría que, aparte del aspecto económico, casi por una cuestión anímica, yo creo que estas cuestiones se contagian. Y cuando uno comienza a estar apesadumbrado porque existen dificultades económicas, porque el negocio de repente se empezó a abrir y no con lo que yo esperaba iba a ser la corriente de público, Sembrando viene a ocupar un lugar ya desde hace un mes, porque esto fue a partir del mes de abril, que tuvimos el contacto, 1 de abril. Y lo primero que pregunto, o sea, ¿cuál fue el resultado a la convocatoria de esos nuevos emprendedores? Bueno, te cuento un poco, Humberto, qué fue lo que estuvo pasando hasta el momento. Nosotros cuando hicimos aquel lanzamiento de Sembrando con expertos que iban a escuchar a estos emprendedores que están pasando por un momento bastante complicado, hay alguna gente que nos llamó que directamente tuvo que cerrar su pequeña empresa como para tener que paliar este momento, otros bajaron importantemente sus ingresos. Entonces, estos expertos que contamos en un principio con 16 y hoy ya son 112 en la planilla, están donando su tiempo, haciendo de escucha a estos emprendedores que nos llaman y se agendan y les dan intenciones y soluciones para este momento que está viviendo ese emprendimiento. O sea, ¿qué quiere hacer Sembrando en este momento puntual? Es hacer de escucha y dar 2 o 3 sugerencias para el momento que está pasando ese emprendedor. ¿Y cómo hacemos? Se inscriben en un formulario que está en nuestras redes, en Twitter, en Facebook y en Instagram y también está en LinkedIn. Llenan el formulario, entran a la base de datos nuestra, nosotros ahí leemos el perfil de ese emprendedor y sobre todo leemos una parte que dice observaciones, que es donde el emprendedor muestra la necesidad. Exacto. Entonces dice, yo por ejemplo hago startups, yo por ejemplo estoy haciendo una validación de negocio, yo vendo un servicio y no estoy vendiendo lo que vendía o no estoy vendiendo nada. Entonces, claro. ¿Ahí qué hacemos? Miramos ese perfil y dentro de las cuadrículas, que ya son 7 de 16, vemos qué tipo de experto es el ideal para ese emprendedor. Entonces ahí lo contactamos con gente de marketing, con gente de coaching empresarial. Hay gente que, por ejemplo, llama y te dice, yo no estoy dentro del formato legal, ¿qué puedo hacer? Me quiero formalizar. Entonces lo ponemos con gente idónea en el tema, un contador, un abogado que le pueda dar un poco una mano en el lineamiento. Y ahí encontramos una cantidad de perfiles. Y claro, me imagino que debe... A ver, si bien uno casi por lógica piensa en lo de uno, en el ramo o en lo que uno se mueve, o por ejemplo todo lo que sabemos que sucedió a nivel de la gente en el comercio, claro, en la gastronomía, en el turismo. Bueno, uno imagina la avidez de esa gente, pero también la variedad de los perfiles y de las necesidades que puede llegar a tener. Me gustaría saber si tenemos en el mes, en números, qué cantidad de emprendedores por lo menos se pusieron en contacto a través de este formulario. Tuvimos hasta el viernes pasado 2.240 llamados que pasaron a planilla. Hasta ese viernes atendieron los expertos 1.225 emprendedores que tuvieron una devolución y lo que hacemos es, le pedimos después de haber tenido la devolución con el experto, que los dos llenen un formulario. Sobre todo para nosotros poder después evaluar a los expertos y ver un poco qué es la recepción que están teniendo los emprendedores de ese experto. Claro. Y la verdad que tuvimos unas cifras muy positivas y nos dimos cuenta que es una necesidad.
A veces uno sabe que está haciendo una cosa que le gusta, de repente le pone pasión, le pone ganas, pero no sabe si es rentable. Y de repente le está yendo rentable por un periodo de tiempo, pero llega un momento que tiene que empezar a cambiar la estrategia o tiene que ver en cómo puede hacer para decir, bueno, voy a modernizarme un poco para que mi producto generarle valor. Entonces, cada uno de los emprendedores que estuvieron llamando, casi todos en las encuestas, te diría que un 98% dicen que se llevaron una muy buena experiencia de ese momento. Así que bueno, por suerte eso viene midiendo bien y se notó una necesidad. Es una importante cantidad y habla de una demanda que, por lo que escuché, me decías, comenzamos con 16 y tenemos 100 y pico ahora 112. Claro, es también un crecimiento exponencial de la cantidad de gente que se necesita para satisfacer esa demanda. ¿Se le ha contestado a todo el mundo o ha habido algún tipo de perfil que por sus características se desechó porque no existía la persona idónea para asesorarlo, o los únicos que no se contestaron fueron por, no sé, errores a la hora de llenar un formulario, no colocar un teléfono bien o una vía de contacto en forma correcta? ¿Qué ha pasado en ese sentido? Claro, ahí nos pasó, tuvimos 300 casos de esos, de los 2.400, 300 casos. Porque uno cuando va leyendo la agenda y va viendo las características que presenta el emprendedor para ser atendido, hubo gente que de repente pedía trabajo o contaba cosas de su familia. Claro. Ahí, esa gente la estamos seleccionando para llamarla y decirle que, bueno, que no es para esto, porque lo que nosotros queremos es que sea gente... los expertos que están donando su tiempo, es un tiempo muy valioso. Son gente que están dando 1 hora por día para poder ayudar a los expertos, a los emprendedores. Entonces, a esa gente lo que hicimos fue marcarlas en un color y después las vamos a llamar para decirle que, bueno, que no era para esto. Surgieron 300 y pico. algunas nuevas ideas, alguien que de repente, a partir de la situación del coronavirus, creyó encontrar en esta situación una oportunidad de realizar o de tratar de cambiar incluso de rubro o de fabricar o de crear algo determinado o un servicio que podemos no estar captando que se está necesitando en este momento? Bueno, en todo lo que es servicios, por ejemplo, han aparecido startups de concentración de productos. Sí. Tú vendés un mate, vendés una lapicera, vendés lo que sea, y entran dentro de esas startups que lo que hacen es llenar de gente que provee servicios o insumos. Esos aparecieron. Y después, la otra vuelta, estuve presente en una demostración de startups de productos para lugares donde hacen... pruebas para ver si funcionaría su proyecto y eso, y vimos que en turismo, por ejemplo, había un muchacho que había hecho una visualización del espacio y recorrido como turismo virtual. Sí. Entonces, inventó eso para ver si era rentable, etcétera, entonces quería validar la idea. Después hubo otro muchacho también que estaba con la idea de tener un microchip que sea color piel para mujeres golpeadas. Y tener, en el momento de sufrir el abuso, poder tocar ese microchip y lanzar la señal. O sea, es muy variada la capacidad. Yo creo que esto del coronavirus en nuestro país también, al tener que estar quietos en casa y bajar la pelota y estar un poco más con nosotros mismos, te hace ver que la creatividad tiene muchas herramientas. En el terreno artístico se está dando mucho, que lo vamos viendo. Lamentablemente, por ser uno de los sectores más golpeados, el de la cultura, bueno, cantantes, actores, artistas en general, bueno, tratando de paliar esta situación, componiendo, tratando de crear, más allá de que a veces las condiciones de inspiración no sean las mejores. En el rubro, por decirlo de alguna manera, artístico, del espectáculo, del entretenimiento, que tal vez es uno de los más complejos, ¿han tenido algún tipo de iniciativas? Sí, nos han llamado y bueno, las sugerencias para este momento, que obviamente los que son artistas ya saben el camino, es el momento de crear. Ahora, para toda esa gente que no puede dar el servicio público o que no puede tener ese contacto mano a mano, que es el que presta el servicio personal, y es el momento de crear, de inventarse, de hacer la preventa. Hubo mucha gente, por ejemplo, que se le sugirió hacer bonos de descuento
para distintos productos que uno tenía. Entonces, se empezó a dar toda esta transformación también para ver cómo me autosustento. Yo digo que en esto, ¿no? Los emprendedores somos como una especie luchadora, ¿no? Que te caes y te levantás, y si tenés una idea y no funcionó, tampoco te deprimís y enseguida estás buscando otra. Claro. O sea, es una población, somos una población que siempre estamos buscando la vuelta. En el contacto, ¿qué pudieron registrar del ánimo? Digo porque es una cantidad muy importante de solicitudes o de contactos, 2000 y pico, de los cuales ya 1000 y pico, me decías, sí, se han gestionado. ¿Cuál es el ánimo y qué seguimiento se hace de esos tips o de esos consejos que los expertos le brindan a los emprendedores? Al principio recibimos mucho nerviosismo y ansiedad, ¿no? Por la incertidumbre de qué iba a pasar y todo eso. Pero cuando el experto le decía al emprendedor, bueno, vamos a hacer una cosa, contame cuánto fue lo que facturaste tu marzo pasado con respecto a este. Entonces, cuando uno va viendo los números, las ventas, los promedios de evaluación económica que tuvieron durante un periodo de tiempo y lo trasladan ahora, se dan cuenta que tampoco fue tanto en algunos casos. Entonces ahí viene, me estoy dando cuenta que tampoco están así. Claro. Entonces ese estado de ánimo que tú me estabas mencionando, que es muy importante, también el escucha hace un poco de psicólogo y le muestra que tampoco ni es tan grave, ni es el fin del mundo, pero en este momento tiene que ponerse las pilas para retransformarse. Claro. Incertidumbre, yo creo que esa es la palabra clave. Sí. Y acá enseguida quiero hablar de cómo sigue sembrando de aquí en más, porque, a ver, esto es algo de lo que estamos hablando, un incipiente sembrando que lleva un mes y que tiene esta cantidad de trabajos. Pero la palabra incertidumbre, que es lo que me imagino más debe ganar a quien intenta buscar a través de una vía como esta el asesoramiento, la palabra que me permita reconvertirme o redirigir mi emprendimiento para algo mejor, tiene que ir acompañado de algo que todos los uruguayos estamos de alguna manera viendo, pero también juzgando, que es la manera en que las autoridades van comunicando esas certezas o no de lo que va aconteciendo. Y acá le pregunto a la esposa del presidente de la República, quien ayer veíamos una vez más asumir el contacto directo a través de los periodistas, pero hacia toda la ciudadanía, marcando pautas, contestando todas las preguntas que se le realizan, cuando tiene las certezas dándolas, cuando entiende que las certezas no están dadas porque todavía no tenemos el conocimiento, no aquí en Uruguay, en el mundo, de muchas cosas de que van a pasar. En la interna, en la íntima. Esa certeza que va teniendo es la que muestra motivado por qué, por sus asesores, por ese grupo de personas que le van diciendo o por lo que ha ido sucediendo con resultados que, bueno, desde muchos puntos del planeta dicen, en Uruguay hay un ejemplo de cómo las cosas se han realizado de manera correcta. ¿En dónde se basa esa certidumbre que trata de mostrar o que muestra el presidente de la República? Voy a hablar cortito del presidente porque no me corresponde, pero sí voy a hacer una acotación sobre esto. Él estudia mucho, ¿no? Es un hombre muy estudioso y además de todo se deja aconsejar y escucha mucho a la gente que lo rodea. Y sobre eso después él toma las decisiones. No es que hoy se le ocurre una cosa y la hace. No. Cada decisión que toma está estudiada, está conversada, está pensada. Así que cada decisión que él ha tomado, las medidas que ha mostrado el gobierno hasta el momento, fueron decisiones tomadas en conjunto por su equipo. Pero bueno, él tomando la decisión final, que es lo que le corresponde, de transmitir. Y bueno, por suerte, él ha desarrollado esa seguridad, ¿no? Que realmente sabe lo que está haciendo, porque sabe lo que está haciendo y para dónde va. Y genera mucha tranquilidad. Yo en eso estoy muy orgullosa. Lorena, si en este momento mucha gente que fue viendo la nota, la entrevista, escuchó estos números, vio la cantidad de gente que está trabajando y esperando a aquellos
emprendedores o aquellas personas que transcurrido ya el tiempo desde el 13 de marzo a esta altura, fíjate que lentamente nos vamos a acercar a los 2 meses de una situación compleja, ¿tienen todavía posibilidades de seguir ingresando y tener la ayuda del Plan Sembrando? Sí, cómo no. Tienen que buscar, así como en las redes, sí, como dijimos, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Ahí hay un link que es un formulario que se despliega y ahí llenan todos sus datos. Y es muy importante que en observaciones pongan lo más específico posible para qué es la consulta. Que ahí los vamos a agendar, los van a atender, los van a contener y los van a guiar, porque de eso se trata. Son profesionales que Para tener una idea, sí, si hiciera para manejar un poco las ansiedades que pueden tener muchas personas. Si hoy yo me metiera, llego a casa, digo, tengo una idea para hacer con la guitarrita algo y quiero y pongo y hago todo, ¿en cuánto tiempo debería esperar tener un contacto o una respuesta para decir, bueno, me entendieron, me van a atender? Es una buena pregunta, porque al principio contábamos con 16 expertos nada más, se nos hizo un poco largo la respuesta para los emprendedores. Hoy contamos con 112, estamos atendiendo entre 110 y 120 casos por día. O sea que es mucho más ágil la respuesta. Exacto no te lo puedo decir, pero seguramente una semana, 10 días sería lo máximo que tendría que esperar. Bueno, muchísimas gracias por este encuentro, por este diálogo. Un placer realmente haberte tenido aquí en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado dialogando con Lorena Ponce de León después de un mes de haber impulsado, sembrando este lanzamiento de un programa que, bueno, pretende a todos los emprendedores marcarles una hoja de ruta, brindarle algunos tips, en definitiva, tal vez ofrecerles ayuda que ustedes están esperando.